Bien, hola a todos. Bueno, la idea de este video es explicarles cuál es el objetivo de usar un código con Grasshopper. Listo, entonces tengo abierto aquí un ejemplo de lo que podría llegar a ser el código en Grasshopper. No necesariamente tiene que ser igual, pero pues puede tener una estructura similar. Tal vez lo más común se va a hacer estos datos generales y ya ustedes los pueden ir complementando. Y una estructura en principio urbana, es decir, con manzanas, andenes, dimensiones, proporciones que les permitan pues tener un espacio donde se van a implantar y a empezar a hacer sus simulaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué datos vamos a sacar? Yo lo que hice fue colocar en un panel estos títulos para acordarme. Entonces, aquí índice de ocupación, índice de construcción, área útil, área construida en primer piso, área libre, parqueo en primer piso, parqueo en sótano, área de circulaciones de las viviendas, es decir, las circulaciones para llegar a las viviendas, los metros cuadrados efectivos de vivienda, los metros cuadrados de todos los espacios comunales, si hay vivienda productiva, por ejemplo, si hay comercio, y yo podría tener muchos más usos, ¿no? Espacios para algo, sótanos, edificios de parqueadero, otros usos y demás. Y luego empezamos a tener otra serie de datos. ¿Por qué? Porque puedo sacar más o menos con un promedio de metros cuadrados de vivienda cuántas unidades voy a tener. Si, por ejemplo, es una sola tipología o si son dos, ¿no? Y cuál es la proporción de participación, cuál es la relación de parqueo-vivienda, cuántos parques por vivienda tengo, pero pues si lo quiero sacar o no. Si tengo parqueadero, el área por parqueadero, total de unidades de parqueadero, total del área de parqueaderos y número de pisos máximos si quiero analizar qué pasa cuando tengo un límite, pero no me quiero ir al límite de esa norma. Entonces hay datos que no necesariamente les van a tocar, pero la idea es que empiecen a identificar cuáles son los datos más relevantes y que les permiten tener un mayor acceso, digamos, a información o argumentación desde los índices. Entonces vamos a empezar con sacar índices de ocupación e índices de construcción. Yo aquí ya tengo el área útil, que es esta curva que está en rojo. ¿Listo? Em, Esa polilínea la puedo convertir en superficie o la puedo traer directamente siempre y cuando esté cerrada a Grasshopper. Entonces aquí como lo tengo en área útil y aquí tengo una pila que me permite traer geometría desde Rhino. Voy a ir a clic derecho. Esto es una pila de Geometry. Para que se acuerden dónde está. Está ahí en el primer menú, Geometry. Y esta pila dándole clic derecho le puedo cambiar el nombre y puedo seleccionar una geometría. Entonces vengo acá, selecciono la curva, listo. Aquí ya me aparece, está oculta, pero aquí si la selecciono ya me aparece la geometría. Y aquí ya hay una formulación, ahorita les explico, puede ser esa, puede ser una similar, no necesariamente. Aquí ya está referenciada la curva y hay un área. Es decir, esa polilínea que está cerrada tiene 12.000 metros. ¿Listo? ¿Qué debería empezar a pasar? Que ustedes empiecen a implantar sus diferentes volúmenes, la propuesta, las variaciones, la mezcla de uso, todo, volverlo en principio para poder medirlo, áreas, límites, pisos, algo que pueda sacarle alguna medida en metros cuadrados. Aquí yo tengo un ejemplo. Tengo un ejemplo de área para viviendas, en la capa la llamé permanencias, pero pues es área efectiva de viviendas. Tiene más o menos 13 metros de profundidad, habría que ver si funciona o no, y eso dependerá mucho de la circulación, porque entonces también hay 13 metros de circulación para una circulación generosa y que permita el encuentro, y bueno, una cantidad de cosas. No hay más, solo hay una crujía como tipología de implantación, y todo lo que sobra es espacio libre. ¿Listo? Entonces aquí yo ya tengo área libre. Ya aquí debería coincidir o estar toda la propuesta dentro del área libre. Bueno, por diferentes razones en este ejemplo que cogí no corresponde, pero pues no importa, para el ejemplo sirve. Y tengo que empezar a meterle más datos al código. En realidad son las mismas pilas casi siempre y son las mismas operaciones, solo que cambia el nombre del dato. Por ejemplo, el área en primer piso construida. ¿Qué es lo que construye en primer piso? Voy a seleccionar varios datos y voy a ir acá. Selecciono esos dos, ¿por qué? Porque tengo circulación y vivienda en primer piso. Enter. Aquí ya sé que en primer piso, por ejemplo, tengo, aquí hay dos datos,
Aquí hay dos datos, si se dan cuenta, en área, y por eso está la suma en masa acá, para que me lo sumen los dos. En esas dos superficies tengo 4.000 metros, ¿no? Y también tengo el área libre, que es otra superficie que es como el resultante de todo eso. Entonces aquí está área libre primer piso. También puedo darle clic derecho, seleccionar una geometría o múltiples si son varias. Y aquí ya tengo área libre. ¿De acuerdo? Entonces, con esos datos, de hecho, ya puedo empezar a sacar otros. Por ejemplo, el índice de ocupación. Estamos hablando que con esas dos franjas en L, estoy ocupando el 33% del lote. ¿Cómo saqué esta ecuación? Pues en función de el área total, que es el 100%, sobre el área que estoy ocupando en lo construido. Ahí está resaltada X y Y. ¿Listo? Y que se conecta a X y Y. Por un lado, el área útil de primer piso, que sería el área de la manzana, pues que voy a poder construir, si se dan cuenta, llega de área útil y llega acá. Y a la otra variable llega área construida en primer piso. Entonces aquí ya tengo 33. El índice de construcción, lo que pasa es que para el índice de construcción sí necesito toda el área. Entonces, ¿qué me falta? Me falta, por ejemplo, todos los metros cuadrados de vivienda. A veces hay que repetir superficies en las selecciones. Entonces, aquí tengo un título para acordarme. Dice metros cuadrados en vivienda. Esta es otra vez una pila de geometry. Recuerden, geometry. Y clic derecho para seleccionar múltiple geometría. ¿Qué voy a seleccionar? Todas las superficies de lo construido, tanto circulación como vivienda. Ahí va. Verificando que efectivamente todas las placas me queden seleccionadas para garantizar que efectivamente el cálculo está bien. Me pareciera que ya. Entonces aquí tengo el área de vivienda total. Y aquí lo que me está diciendo es, mire, usted tiene un índice de construcción de 4.6. Está construyendo su lote o su área útil 4.6 veces. Datos que van construyendo y que les permiten ir haciendo variaciones, ¿no? Entonces, este es un primer escenario y va a permitir sacar otros datos como, por ejemplo, la eficiencia. Que la eficiencia tiene que ver con el total de metros construidos versus los vendibles, ¿no? Aquí debí... Ah, sí, cometí un error y es que en el área de vivienda coloqué todas las placas y en realidad ahí cometí un error porque en vivienda, en el área de vivienda solo debía haber colocado las placas de vivienda como tal. Entonces aquí en vivienda puse, pero eso no me estabas arrojando el índice. Aquí solo debería poner vivienda. Y en área de circulaciones debería vincular circulaciones. Recuerden que la eficiencia, como se mide, es cuántos metros cuadrados construyo versus cuántos metros efectivos puedo vender. Y en vivienda de interés social se supone que debería estar como alrededor de los 80, del 80%. De 100 metros cuadrados que construyo debería vender, ojalá 80. Entonces ahora sí tengo una diferencia. Miren, aquí tengo eh, el área vendible. Me faltan comunales, debería tener comunales, de hecho no los tengo acá, debería tener plaquitas si son edificios o demás, porque los comunales entran dentro de área, pero no vendible, es decir, casi que es un área de circulación, no la puedo vender. Y el valor de venta de la vivienda debe pagar esos comunales en principio, ¿sí? Y por eso es que aquí empiezan a aparecer, miren ese factor tan bajo, ¿no? Y es que aquí tengo dos versiones y es con comunales, sin comunales.
Y es que sin comunales estoy vendiendo apenas el 57% del área construida. Claro, es que si uno lo mira, tengo 13 metros de profundidad de vivienda y 13 de un poco menos de circulación. Quiere decir que la mitad del área construida por planta se me está yendo en circulación, por eso está tan cerca del 50%. Esto por lo menos en vivienda intersocial es poco viable. Como les digo, esto debería estar ojalá en 80, pero si hablamos de un rango debería estar en 75-80. ¿Cómo construir la fórmula? Puede ser con esta evaluación o puede ser una división o una regla de tres para entender el total de metros construidos y el total de metros vendibles. ¿De acuerdo? Y en ese sentido, pues uno puede empezar a hacer variaciones. Bueno, está bien, no nos vayamos con una crujía, eh, pues porque como que no alcanzamos a vender. Esa es una de las razones por las que no se hace crujía simple, porque necesito vender más metros cuadrados de vivienda. Entonces, ¿qué me tocaría hacer? Me tocaría en la capa de permanencia, voy a hacer otra L. Voy a modelar otro modelo acá. Eso es un redundante. Voy a irme ahí y voy a hacerle un offset a 12 metros. Listo. Y voy a hacer un loft entre este y este para hacer la placa. Ahí queda la placa. Y voy a copiarla tantos pisos como necesite. En este caso voy a igualar. Ah, no hice el loft. Le di a aceptar. Voy a hacer el loft entre este curva y este. Listo, ahora sí es el loft. Lo voy a copiar tantas veces como necesite. Y ya tendría un primer escenario. Podría guardar estos datos, podría guardar el archivo con otro nombre y decirle, guardémoslo con escenario 2, ¿no? El primer escenario es simple crujía, ¿qué datos me dieron? Escenario 2, doble crujía. Entonces, lo guardo con doble crujía. Y lo que hago es empezar a vincular, está saliendo el icono de guardar en otro lado, pero lo que hago es vincular, por ejemplo, en este caso aumente el área de la vivienda. Entonces voy a ir a área de vivienda total, voy a seleccionar múltiple geometría, tengo que volver a seleccionar los que ya había seleccionado, que en este caso son todas las viviendas de la crujía externa, hacia la calle, y luego selecciono todas estas que son de la crujía interna. Tiene que tener cuidado que todas se seleccionen. Enter. Listo. Entonces, ¿qué va a empezar a pasar? Que claramente aumento. Fíjense que con una doble crujía ya pasé del 57 al 71. Sigue siendo ineficiente, pero pues ya estoy más cerca, ¿sí? Ahora, el tema de la ineficiencia o no, pues depende de la visión desde el actor. Es decir, aquí para llegar al 80 hay una variación. Habría que ver qué pasa y cómo se paga eso que hace falta, si definitivamente la propuesta es que esto tenga esto. Ahora, uno cómo puede empezar, por ejemplo, a cambiar las condiciones de esto. Pues uno puede hacer huecos y esos huecos no necesariamente pues son área construida, son vacíos. Entonces, si yo hago huecos, esos vacíos me quitan área, me podrían subir la eficiencia, ¿no? Puedo hacer un ejemplo aquí. Entonces voy a hacer una línea de 10 metros. Y enter. Y voy a seleccionar esa línea y voy a hacer un offset a 2 metros. O inclusive no 23, sino a 3 metros. Estos 3 metros. Listo. Y voy a ponerle que de una vez genere la planilla. Listo.
Ahí ya se puede ver la polilínea. Control X, Z, la voy a mover. Pero además la voy a copiar. Primero, en realidad voy a crear un sólido, voy a extruirlo, que está ahí arriba. La voy a extruir hacia abajo. Y voy a copiar varias veces este, como si fuera un vacío. Después le hago trim, extrusión, ponerlo en copy. Pero en este caso voy a moverlo antes de, para dejar como zonas donde se pueda entrar. Y ahora sí lo voy a copiar varias veces. Entonces voy como afectando a este nivel de detalle, puede ser otro. Ups, ahí me quedó mal. Voy copiando este. Entonces voy a suponer que en esta franja le va a quitar esos. Bueno, aquí el área verde me tocaría reducirla porque estoy construyendo una franja adicional, ¿no? Entonces me tocaría quitar o más bien actualizar el área verde en términos de superficie. Y aquí lo que quiero hacer es cambiar estos volúmenes de vacíos, lo voy a poner en circulación y voy a apagar esta capa para poder trabajar más fácil. Entonces voy a irme a trim. Entonces lo voy a hacer con split. Voy a seleccionar todos estos y estos. Enter y selecciono estos. Ahora sí. Todos los que quedaron como huecos los voy a remover. Entonces estos serían huecos. ¿Verdad? Y si lo miro acá, fíjense que queda el hueco. Entonces lo estoy haciendo, no sé, trabajando con puentes y todos estos metros cuadrados cambian. Ahora, cuando hago una afectación en, en los elementos que tenía referenciados en Grasshopper, me toca volver a actualizarlos. Entonces, por ejemplo, acá en área de circulación ya no hay elementos. Me toca volver a actualizarlos para que los mida. Si recuerdan, estábamos como en un 71% de eficiencia. Entonces podría uno pensar en que tengo esos vacíos y con la formulación subí. Bueno, no llegué a 80 y pico, pero llegué a 73. Es decir, si hago esto mismo y aquí llegué 2 puntos más arriba, entonces aquí tendría 75% más o menos. ¿De acuerdo? Entonces, yo les voy a dejar este archivo base para que lo traten de entender. Obviamente con el video, pues que entiendan un poco la lógica de cómo se arma. Y luego ya, si hay alguna pregunta específica, pues les voy resolviendo, pero es básicamente, hay una polilínea o una superficie acá. Se le mide el área. Como pueden ser varias superficies, como estoy trabajando en varios niveles, este es un proceso para que los datos queden como en el mismo nivel. Y esta es una sumatoria en masa. ¿Por qué? Porque si estoy analizando todos los pisos, las placas de vivienda, pues necesito que me los sume todos. ¿Listo? Entonces, este lo pueden modificar, lo pueden variar en función de los datos que necesiten. Tienen algunos, de pronto no todos los van a usar, de pronto complementan. Pero pues la idea es que vayan creando escenarios. Bueno, ¿qué pasa si no son barras hacia el borde, si no son torrecitas? ¿Qué pasa si es un claustro completo? ¿Qué pasa si hay unas barras más altas, otras más pequeñas? Si es una mezcla entre barras y torres, unas más de mayor altura y de menor altura. Eso permitiría, analizándolo, pues sacar datos y decir, mire, si es viable, si es factible que se puede hacer. No siempre tiene que ser la misma torre, la misma barra, en fin, ¿de acuerdo? Ese es un poco el objetivo del ejercicio. Y pues bueno, les dejamos en bloque neón los archivos para que lo exploren y el video. ¿Listo? Gracias. Nos vemos el miércoles.